La política estaba muy presente en mi vida desde muy chica porque mi padre era un militante político del radicalismo. Yo vengo de una organización que era ilegal, entonces había que tener muchos cuidados con materia de seguridad, con quién estabas, con quién no estabas. Digamos, la lucha armada como alternativa para el cambio de una sociedad no es nueva de la década del 70, ya se viene dando en distintas épocas de nuestra propia historia. Me pareció que el PRT me representaba en esa época y así milité. Sufríamos la permanente persecución, allanamientos, nos allanaban, qué sé yo, por decirte, una vez al mes seguro que tenemos un allanamiento en la casa, panfletos de amenazas de la AAA. Ya empezaban en el 74 en Santiago del Estero una situación de persecución muy importante. Y en el 75 se larga una represión de persecución con encarcelamiento de todas las organizaciones y en el particular la nuestra, que estaba la nuestra y otras organizaciones estudiantiles que estaban ligadas al PRT, identificadas como tal, ya una persecución y encarcelamiento que luego mis compañeros terminaron presos por muchos años. Yo me salvé 3 años por habernos fugado. Luego nos detuvieron, pero ya era muy importante la persecución en Santiago del Estero. Fueron a mi casa, yo estaba con mi beba de 20 días, mi primera hija, y estaba con una cuñada que tenía la hermana menor de mi marido, y bueno, me llevaron, y mi beba quedó con mi cuñada, y mi cuñada, que tenía 10 años menos que yo, o sea, tenía 13 años en ese momento, pues yo tenía 21, se la llevó a la beba. Ahí, después que me liberaron y nos liberaron a todos los otros, yo tomé conciencia, porque ya venía todo un año de permanentes allanamientos, persecuciones, amenazas, de que había que tomar una decisión de fondo, porque el camino, intuitivamente lo veía como que el camino iba de mal en peor. Cuestión que ahí tomamos una decisión no muy de acuerdo con mi compañero, de irnos de la ciudad. Y la verdad que había que salir fuera del país. Implicaba también un riesgo, porque en todos los países del Cono Sur estaba igual que acá. Ya estaba Pinochet, había caído Salvador Allende, en Uruguay estaba la situación muy complicada, en Bolivia lo mismo, y en Paraguay una dictadura de muchos años en un estado de absoluta esa calma de cementerio, o sea, el que no emergía no le pasaba nada. Emprendemos la ida a Paraguay con un pánico que ni te cuento, porque sí, era pasar la frontera sabiendo que teníamos capturas recomendadas y con un documento que no era el mío. Mi hermana tenía 10 años más, bueno, habíamos hecho un cambio de fotos, en fin, como para poder pasar. Que mucho temor, mucha angustia, la mía potenciada porque yo acababa de ser madre, y se ve que cuando esa sensación de la posibilidad de la separación con la beba me generaba una gran angustia, mucho miedo. Y yo tenía como la certeza intuitiva de que las cosas estaban muy mal, pero que iban a ir peor. Esto era como, ni siquiera un análisis político, te diría, era una intuición que tenía de que teníamos que irnos lo más lejos posible, porque no venían muy mal las cosas, y era un análisis más intuitivo, no tenía ningún análisis como para decir, bueno, sí, yo pienso, ni caracterización política. Decía esto por lo que iba pasando propiamente en Santiago del Estero y mi propia organización, y la caracterización que se tenía de mi propia organización a nivel nacional acá se viene muy mal, muy mal. Si me preguntaba a mí, yo me hubiera ido a Australia, si por mí hubiera sido lo más lejos que se pueda, pero bueno, fuimos dando soluciones con mucho apoyo de la familia, y cuestión que logramos salvarnos 3 años de cárcel, te diría, porque nuestros compañeros cayeron ahí nomás en el enero o febrero, marzo del 75.
Hubo un abogado que defendía presos políticos, le pusieron una bomba, hubo desaparecidos, de hecho desaparecieron gente en Santiago, a militantes ligados a actividad política muy visible, también fueron objeto de mucha persecución, totalmente, con mucha sensación de mucho miedo, porque si sabía y me llegaban noticias de las desapariciones, que esa era una figura absolutamente que nosotros ni siquiera la teníamos contemplada como posibilidad. Sí, presos, muertos, asesinados, luego exilio, pero nunca desaparecido, ¿no? Eso no sé, como por lo menos en mí no estaba como esa figura de que te hagan desaparecer y que no aparezcas más. La sensación era como de catástrofe, como algo muy trágico, ¿no? Y que nos llegaban. De hecho, nosotros estábamos con compañeros que también estaban en la misma situación nuestra, de otras organizaciones políticas, pero que como éramos de la misma provincia éramos además muy amigos. La sensación del miedo y la sensación de la persecución y la inminencia de que te atrapen, a mí nunca no se me fue hasta que me atraparon. A veces pasaban 2, 3, 4, 5 días y sin que no comíamos. Y ya en ese entonces, ya a esa altura, después de haber pasado todo este itinerario que te dije, y que el miedo se aminoró porque ya permanecíamos en un lugar medio fijo y con otros presos y ya no vendados, porque inmediatamente, esto te lo aclaro, cuando nosotros nos detienen, hasta en los días que estuvimos poquitos en la prefectura en Clorinda, estábamos sin venda. No recuerdo, pero debe ser que sí, no recuerdo mucho, si nosotros de Asunción a Clorinda también pasamos vendados. Me parece que sí, porque no me acuerdo, o mi memoria, o yo lo bloqueé de la memoria por el hecho traumático. Todo ese tiempo estuvimos vendados y atados, esposados, todo ese tiempo. Ya estando en la comisaría de Villa Insuperable, donde nos quitan la venda y vemos que estamos con otros tantos presos, el miedo y el temor disminuyen. Y ahí empezamos a tener hambre, porque antes no teníamos hambre y no nos daban de comer. Así pasamos días, yo te digo que llegué creo que con 20 kilos menos, o sea, físicamente en muy mal estado. Todo ese tiempo fue terrible, te diría, fue muy, muy traumático. Además, nosotros sin saber absolutamente nada de nuestras hijas, o sea, ni ellas de nosotros. O sea, no sabíamos si no las habían secuestrado, si qué habían hecho con nuestros amigos, que también estaban más o menos en la misma situación. O sea, una incertidumbre, o sea, agregada a nuestra propia situación, la incertidumbre y la angustia de no saber qué había pasado con nuestras niñitas. Fueron situaciones, en cuanto a angustia, miedo es como intransferible. O sea, uno la puede contar y la otra la puede escuchar y puede llegar como a imaginar, pero son situaciones límites que bueno, medio intransferibles en cuanto a la sensación, ¿no? En el Chupadero también había mucha gente, todas atadas, vendadas. Sí, ese es el lugar donde te digo que fue más terrible. Chupadero se le dice a lugares pequeños de detención ilegal, donde los presos y detenidos estaban en carácter de desaparecidos, en una situación de absoluta ilegalidad. Si sucedía algún hecho que ellos presentían que pudiera ocurrir, algún atentado en contra del mundial o que era, nosotros íbamos a ser ejecutados. Estábamos rogando que no sucediera nada, porque si no sabíamos que nosotros perdíamos, nosotros y otros tantos más. Me interrogaron, yo no accedía a ese interrogatorio y bueno, estuve en el régimen G1. Si no decías nada y que no te remitía, entrabas en la categoría de irrecuperable, por ende tu condición era la más desfavorable, y era G1. Hacíamos una resistencia para estar bien, porque el plan era claro, de aniquilamiento, no físico, sino también de nuestras propias cabezas, como ser humanos. Entonces la resistencia pasaba por permanecer bien, no solo físico, sino también con nuestra propia
dignidad y psicológicamente. De hecho, eso no implica que lo hayamos logrado en un 100%. Hacemos actividad física todo, y si teníamos la mala suerte de que nos agarren haciendo eso, nos castigábamos y nos aislaban en los calabozos que se llamaban, que nosotros le decíamos los chanchos. Y recuperarnos a la familia y estar con las nenas, y significó también un proceso de deconstruir el miedo, ¿no? Nosotros allá teníamos como una contención no solo estatal, sino también de las organizaciones, de los propios exiliados, de los organismos como Amnesty, que nos había recibido y que nos ayudó en plantar nuestra vivienda, y en la solidaridad de los propios alemanes, ¿no? De un sector que si bien Alemania es lo que es Alemania en cuanto a su fama por todo lo sucedido allí, hay alemanes que digamos que han trabajado mucho con la solidaridad, no solo con nosotros, sino con otros países también. La dimensión del terrorismo de Estado creo que no la tuvimos. La tuvimos con el correr de los años y con todo lo que quedó, ¿no? A nosotros nos costó mucho el regreso y nos costó mucho la readaptación, apoyándonos siempre, ¿no? La familia, tanto la de mi marido como la mía. Entonces, para decirte, los 90 fueron eso, una reconstrucción familiar, social del entorno, no fácil para nosotros, no fácil. Pues transcurrió estos años así mi vida en torno a los acontecimientos de la década del 70 que marcaron no solo a mí, sino a toda mi generación que estuvo comprometida, nuestra vida, ¿no? Para siempre. Yo como abogada y víctima también del terrorismo de Estado, mi doble papel en el primer juicio para mí fue muy, muy importante y muy conmocionante. Importante mi labor profesional y mi desempeño como abogada y mi conciencia del compromiso que tenía frente a la historia propia de mi colectivo, de mis propios compañeros, a la memoria del desaparecido y de la víctima, del familiar, toda la expectativa que se pone y la justicia, ¿no? Que se haga justicia. Y que se haga justicia a veces no significa solamente que estén presos los responsables materiales, directos o indirectos del delito cometido, sino también la significancia que tiene ética para el familiar y para reconstruir la historia de esa persona que quisieron hacerla desaparecer o asesinándola, y ponerla en palabras la vida y su compromiso, y explicar hoy por hoy qué buscaba ese ser que de golpe lo quisieron invisibilizarlo, ¿no? O sea, tiene mucha connotación, no solo jurídica. Argentina ha sentado un precedente jurisprudencial a nivel de la política de derechos humanos y del derecho internacional sin precedentes. Esto es un faro, digamos, que queda no solo para nuestro país, sino para todo el universo del derecho internacional. Como abogada me siento muy orgullosa, aún con todos los esfuerzos de todo tipo que eso acarrea. Bueno, haber sido parte y estar viva para contarlo y haber sobrevivido me parece un regalo de la vida, poder, digamos, replantearnos y revisar la historia. Cuando el miedo queda, digamos, impregnado en la piel y en la memoria, se transmite y se la transmite de generación en generación, ¿no? Entonces, poder deconstruir el miedo y contar la historia desde otro lugar me parece importante.